Isaías capítulo 10. Si fuera el número de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Tú serás de ese remanente que será salvo? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos en tiempos finales. Jesucristo está a punto de arrebatar a su iglesia y sacarla de la tierra, y después iniciará la tribulación de 7 años. Tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Lo más inteligente que podemos hacer es escudriñar la palabra de Dios, amarla, atesorarla, meditarla, obedecerla. Y hay un pueblo santo, comprado por la sangre de Jesús, que ama la palabra de Dios. Y si tú eres de ese grupo, yo te invito a que estudiemos juntos este hermoso y poderoso capítulo. Isaías capítulo 10, verso 1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hay personas que están en gobiernos que hacen leyes, que las escriben en la constitución de los países, que van contra la palabra de Dios, van contra la ley de Dios. Leyes injustas de aborto, de eutanasia, de consumo de drogas, de sodomía, homosexualidad y lesbianismo, entre otras. Y dice la palabra de Dios, ¡ay de ellos! Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y Dios les dice en el verso 3, ¿qué haréis en el día del castigo? Todas las personas que están en los gobiernos, son diputados, son senadores, presidentes de países, legisladores, que tienen algún puesto importante, que tienen alguna autoridad que Dios les dio en su país y lo están usando para el mal. Dios les dice, ¿qué haréis en el día del castigo? Hoy están usando su poder, sean policías, sean militares, sean políticos, sean reyes, sean hombres poderosos. Dios les dice a todos ellos que hacen el mal, que causan aflicción a las personas y prescriben tiranía y dictan leyes injustas. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Ciertamente vendrá el juicio sobre los gobernantes impíos. Dios no los dejará sin juicio. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hay un infierno de fuego ardiente que Dios creó, a donde será arrojado toda persona que muera en pecado, que no tenga los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, que no ame a su prójimo, amor, bondad, mansedumbre, templanza, fe, misericordia, etc. Todos los que no tengan frutos de justicia serán cortados y arrojados al fuego. Isaías 10:4. Sin mí se inclinarán entre los presos. El infierno es una cárcel de fuego, oscuridad, gusanos, llorar y crujir de dientes y tinieblas. Y toda persona que haga injusticia perecerá eternamente y sufrirá en carne, en alma, físicamente, tormentos inimaginables, indescriptibles, eternos, sin final, para siempre, sin reposo, sin misericordia, sin descanso. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Es terrible caer en las manos de Dios si estás en pecado y no te arrepentiste y así moriste. Sin mí se inclinarán entre los presos. ¿Cuáles presos? Los presos del infierno. Y entre los muertos caerán. Habrá un juicio después de la muerte. Las cosas no se van a quedar así. Habrá resurrección de justos y habrá resurrección de injustos. Y Dios dará el pago. Todo está siendo escrito en los libros de las obras que serán sacados en el día del juicio. La muerte no es el fin de las cosas. La muerte solo es el inicio de la eternidad. Pero después de la eternidad hay toda una vida. Cuando alguien cruza la línea de la eternidad, no deja de existir.
No se queda dormido, el que se duerme es el cuerpo, pero el alma nunca duerme, el espíritu nunca duermen. Esos son los que van al reino de los cielos o van a ser atormentados al infierno. Un espíritu encarcelado, un alma en tormentos, puede ver, escuchar, hablar, sentir, recordar. De hecho, sus sentidos están agudizados. Alguien muerto piensa más, siente más, recuerda más en ese estado en la eternidad que cuando estaba en vida. Ya no tiene las limitaciones del cuerpo carnal. En el cuerpo espiritual se siente muchísimo más todo, los sentidos son agudizados. Imagínate los tormentos del infierno. Esto es algo real. Todos van a ir a dar cuenta frente a Dios. Mejoremos nuestros caminos, arrepintámonos, busquemos su rostro, vivamos en santidad, en justicia y en amor al prójimo. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Vamos a ver ahora, a partir del verso 5, cómo Dios desde siglos atrás profetizó por el profeta Isaías que Dios usaría a Asiria para destruir reinos, para castigar a Israel, pero que después Dios destruiría a Asiria. Pero Asiria se vanagloriaba y pensaba, es mi poder, es mi prudencia la que me ha dado todas estas victorias. No, es Dios quien había predestinado que eso sucediera. Pero Dios defendió a Israel en tiempos del rey Ezequías, en tiempos del profeta Isaías, y mató a 185,000 soldados del rey de Asiria. El ángel de Jehová los mató. Vamos a leer esta historia, que si tú la quieres leer completa, puedes leer Isaías capítulo 37 para que la leas a mayor detalle. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. En ese tiempo, en esos siglos, te repito, Isaías lo profetizó mucho tiempo antes de que ocurriera. En esos siglos, Dios eligió a la nación de Asiria para castigar a pueblos idólatras, impíos, lejos de la verdad. Dios a veces elige naciones para castigar a otras naciones y cuando las terminó de usar para castigar, ahora las castiga a ellas, como fue con Babilonia. Dios usó a Babilonia para destruir reinos y castigar naciones y matar almas de hombres y mandarlos al infierno. Pero cuando Dios terminó de usar a Babilonia para castigar, ahora Dios castigó a Babilonia con los medos persas. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en nuestros tiempos. Dios está usando a Rusia para castigar a otras naciones con guerra. Pero cuando termine de usar Dios a Rusia, después de la guerra nuclear, Dios destruirá a Rusia en la guerra de Gog y Magog. Isaías 10, verso 6, Dios le dice a Siria, antes de que sucediera, le mandaré contra una nación pérfida, sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dios profetizó que iba a usar a Asiria para castigar. Aunque él no lo pensará así, los asirios no pensaban que Dios los estaba usando. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será para desarraigar y cortar naciones, no pocas. Dios puede usar a impíos para castigar a otros impíos, claro que sí, pero ellos no se dan cuenta que es Dios quien está permitiendo eso. La Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Y tal vez alguien asesinó a una persona y se le va a cumplir esa palabra. Y él será asesinado por otro asesino. Y será Dios quien lo permitirá, porque él derramó sangre, su propia sangre también será derramada. Es algo similar a lo que estamos estudiando aquí. Verso 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será para desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, ¿no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Él se gloriaba, se jactaba, se ensoberbecía en su corazón, decía, por mi prudencia, por mi fuerza, por mi sabiduría,
por mis riquezas, por mi poder, no. Nadie logra nada si no es Dios quien lo levanta. Escrito está que nadie puede recibir nada si no le es dado de lo alto. Dios es quien pone reyes y quita reyes, quien pone naciones y quita naciones. Él a cada hombre le fija los tiempos y los límites de su habitación. Dios fue quien permitió que salieran las culturas de la historia, los griegos, los romanos, los egipcios, los babilonios, los asirios. Es Dios quien lo permite. Él tiene el control total y absoluto, milimétrico del universo. Nada de eso se sale de su control y Él hace todas las cosas por una razón. Y a veces Él permite cosas para castigar a los hombres por su pecado. Los asirios se jactaban, dice el verso 10, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Los asirios no conocían al Dios viviente. No sabían que el que toca a Israel le toca a la niña de los ojos a Dios. No conocían al Dios vivo y verdadero. Decían, destruidos los de otras naciones, también destruiré Jerusalén. Pero se toparon con un pueblo temeroso de Dios, apartado del mal en tiempos del rey Ezequías, que clamaron a Dios. Y Dios los defendió porque se apoyaron en Él, buscaron su rostro, confiaron en Él, y le obedecían y hacían lo que le agrada a Dios. Ese rey Ezequías es el mismo al cual Dios envió al profeta Isaías para decirle, ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Y ese rey volteó hacia la pared y lloró en presencia de Dios y clamó, dijo, oh Jehová, acuérdate que te he servido con rectitud, justicia e íntegro corazón, no me cortes en la mitad de mis días. Y Dios vio su oración y el llanto, y Dios fue tocado, conmovido a misericordia, y le dijo a Isaías, vuélvete. Isaías regresó y le dijo, he aquí yo añado a tus días 15 años. Y mandó que le pusieran una pasta de higos en la llaga y curó, y hizo retroceder el sol en el reloj solar 10 grados. Dios hizo maravillas. Dios hace maravillas con los que le obedecen, le son fieles, confían en Él. Él es nuestra roca de nuestro refugio, Jesucristo. Escrito está que los que confían en Él no serán avergonzados. Él es refugio contra el turbión, sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Puedes refugiarte bajo la sombra de sus alas, pero obedece su palabra, no peques, santifícate, busca agradarle en todos tus caminos y comprueba cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Isaías capítulo 10, verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Dios usó a Babilonia para castigar otras naciones con guerra y después destruyó a Babilonia. Dios usó a Siria para castigar a otras naciones con guerra y después destruyó a Siria. Dios usará al imperio del anticristo que viene de Europa para destruir a todas las naciones de la tierra y después ese imperio de la bestia anticristo y del falso profeta con su sede en Jerusalén, pero inicialmente en Europa, será destruido. Se cumplirá la profecía de la roca no labrada con mano que golpea la estatua del sueño Nabucodonosor en los 10 dedos de barro mezclado con hierro y la estatua cae. Jesucristo será quien matará al anticristo con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Y en la segunda venida de Jesús, 7 años después del arrebatamiento, al final de la gran tribulación, el imperio de la bestia anticristo será destruido. Pero Dios permitirá que el anticristo gobierne durante 7 años la tierra para castigar a las naciones de la tierra por su pecado, porque durante 2000 años se predicó el evangelio y las naciones no quisieron arrepentirse ni recibir y obedecer a Jesucristo, hacerlo su Señor y Salvador, no quisieron. Al contrario, se corrompieron más y más en maldad y pecado,
al punto de que jamás en toda la historia se había visto tal grado de perversión, corrupción, abominación, de maldad, de iniquidad, de violencia, de asesinato, de perversión sexual, de asesinato de bebés no nacidos, abortos, lesbianismo, homosexualidad, drogas, robos, violencia, perversión de toda clase, brujería, hechicería, idolatría, ateísmo, brutalidad, rebeldía. Jamás se había visto en la historia de la humanidad tal maldad como en esta generación. La ira de Dios caerá sobre esta generación. Pero hay un pueblo santo, apercibido, que ama a Jesús, que escapará de las cosas que vendrán sobre la tierra, y podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. La iglesia de Jesús, que seremos arrebatados, harpazo, cuando Jesús suene la trompeta, no los 7 ángeles, cuando Jesús suene la trompeta, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Habrá resurrección de los santos. Dice el verso 13, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Así le decía, yo los vencí, los derroté, por mi poder, por mi fuerza, por mi inteligencia. No, fue Dios quien lo permitió. Nadie es sabio por su propia fuerza, nadie es fuerte por su propia fuerza. Es Dios quien da vida y aliento a todos. Dios puede enviar debilidad y enfermedad sobre ti. Dios puede matarte si Él quiere. Él es el que hace que tu corazón lata, que estés fuerte, que seas inteligente, que tengas sabiduría. Él es el que levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Es Dios quien pone en los puestos de poder a los que gobiernan la tierra. Y si gobiernan mal y afligen al pueblo, después Dios los castigará, pero fue Dios quien los puso. Y tal vez Dios permite gobernantes injustos y malos que afligen al pueblo para castigar al pueblo idólatra, borracho, maldiciente, violento, avaro, etc. Incrédulo. Asiria se jactaba en el verso 14 y dice, halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. Y Dios les dice a los asirios en el verso 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por ejemplo, si Dios dejara de fortalecer a Estados Unidos se caería, dejaría de ser primer potencia mundial en horas o minutos. Es Dios quien los fortalece, es Dios quien les da esa capacidad económica que tienen, es Dios quien les da esa fuerza militar que tienen. Pero si Dios les quita su ayuda, perecen. Y un día llegará el fin para todas las naciones, incluso para Estados Unidos. El único reino eterno que permanecerá para siempre por todos los siglos es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Los países que hoy conocemos, que fue Dios quien los permitió, que son alrededor de 209, 210, no sé. Es Dios quien lo permitió. Pero un día todas las naciones de la tierra serán destruidas. El único reino que permanece por todos los siglos es el reino de Dios. Y Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará ante Él, para gloria de Dios Padre. Verso 16. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Dios puede derribar fácilmente a las naciones más poderosas de la tierra. Dios puede hacer que sus sistemas militares fallen, que sus satélites fallen, que sus sistemas de detección de misiles fallen, que sus armas nucleares fallen, que sus poderosos portaaviones, barcos, aviones fallen. Dios puede enviar debilidad sobre sus robustos. Dios puede quitarle el consejo a los presidentes para que hagan cosas tontas, no sabias.
es el todopoderoso Rey de Israel, Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que gobierna la creación, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el que habita en luz inaccesible, al cual nadie ha visto ni puede ver. Gloria a su santo nombre. Él es el quien tiene el control y a quien hay que temer, no al hombre. Y eso era lo que Dios le iba a hacer a Siria. Enviaría debilidad sobre sus robustos, sobre sus fuertes, y debajo de su gloria encendería una hoguera como ardor de fuego. Asiria estaba a punto de ver la ira de Dios, y algo que Dios nunca había hecho, Dios lo iba a hacer con Asiria. Para castigar su gran soberbia, Dios enviaría, el ángel de Jehová en persona, de hecho, que es Dios, iría y mataría a 185,000 de los soldados del ejército de Asiria y caerían muertos instantáneamente, como cuando Dios mató a los primogénitos de Egipto. No sería mano de hombre, sería espada de Dios, para que aprendan a no jactarse. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Dios puede quitarte el hálito y pereces. Dios es quien te pone en el lugar donde estás y lo que Él te dio te lo puede quitar. Así que temamos delante de su santa presencia. Gloria a Él, alabanzas, toda la majestad, el poder, las alabanzas sean a su santo nombre. Incluso a los predicadores Dios nos puede poner y Dios nos puede quitar si Él quiere. Y puede poner a uno mejor que nosotros. Siempre debemos caminar en humildad. Fue Dios quien te dio tu familia, fue Dios quien te dio tu dinero, fue Dios quien te dio la salud, fue Dios quien te dio las fuerzas, fue Dios quien te dio tu trabajo, fue Dios quien te dio tu casa, fue Dios quien te dio tu carro si es que tienes. Es Dios el que te da, pero también te puede quitar. Y Dios derribaría a Asiria. Y el rey de Asiria, después de esto, sería muerto cuando estaba cometiendo idolatría, adorando a su Dios falso. Sus mismos hijos lo mataron. Sabiendo el grande poder y la majestad de nuestro Dios, ¿no debemos de temerle y andar en reverencia ante Él? Dios puede matar a alguien, cortarlo y arrojarlo al infierno para toda la eternidad, que arda en el lago de fuego y azufre en vida, o sea, conscientemente. Dios puede encerrar a alguien en el lago de fuego, que es la muerte segunda, para toda la eternidad, sin misericordia, sin perdón, sin reposo, sin descanso. Nuestro Dios es fuego consumidor. Su amor es grande también. Su misericordia es grande. Pero la Biblia enseña que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Temamos a Dios! Si algo debemos aprender en este capítulo es: ¡temamos a Dios! El que no teme a Dios está tonto, está ciego, no tiene cordura, no tiene inteligencia. Dice la Escritura, Isaías 10:17, Dios habló contra Siria. Que Dios no hable contra ti, humíllate delante de Él, implora su misericordia y entra a los vínculos del pacto, el nuevo pacto por la sangre de Jesús, que es el único lugar seguro en todo el universo. El arca de salvación es Jesucristo. Entra a los vínculos del pacto por la sangre de Jesucristo. Dice el verso 17, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Parábola de que la ira de Dios caería sobre los asirios. Y la virgen hija de Sión, que es Jerusalén, menospreciaría a los asirios. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente. Cuando Dios habla de árboles, a veces habla de personas o de reinos. ¿Y cuál era la gloria de su bosque? Sus ejércitos, su grande imperio, serían totalmente consumidos. Alma y cuerpo. Está hablando del infierno. En el infierno las personas tienen alma y tienen cuerpo físico de muerte eterna. No solo son nubecitas de vapor en el fuego, tienen alma y cuerpo. Y Dios estaba profetizando en el verso 18 que los asirios irían al infierno. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque
serán en número que un niño los pueda contar. Quedarían muy pocos sobrevivientes. Verso 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Mucha gente se apoya en el hombre, se apoya en los ricos, en los poderosos, en los famosos, en los políticos, en la gente que tiene poder humano. Pero Dios dice, no te apoyes en el hombre, en brazo de carne. Maldito el hombre que confía en el hombre. Apóyate en mí, dice Dios. No te apoyes en Asiria espiritual, como lo hizo Israel. Apóyate en verdad en Jehová, el Santo de Israel. No confíes en dinero, no confíes en caballos, en carros, porque no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice Dios. Es Dios quien da la victoria. Confiemos en Él, pongamos nuestra esperanza en Él. Dice la Escritura, Israel será salvo con salvación eterna, y no os afrentaréis ni os avergonzaréis por todos los siglos. Venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, dice Dios. Dios quiere que confíes en Él, que lo ames, que lo busques, que lo conozcas. Él quiere revelarse a ti. El Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiere que le conozcas en persona. Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán espíritu y en verdad. Dios quiere que le conozcas, en una relación íntima con Él a través de la fe de Jesucristo. Búscale, Él se va a revelar a ti. Verso 21. El remanente volverá. Remanente es un pequeño grupito, no numeroso. Y volver significa arrepentirse. Significa que un pequeño grupito de personas, no numeroso, se arrepentirá. Eso significa el remanente volverá. Poquitos se van a arrepentir. Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. El remanente volverá. Significa poquitos se salvarán, poquitos se arrepentirán. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. La pregunta para ti hoy es, ¿tú eres de ese remanente que volverá, que se arrepiente y se vuelve a Dios con todo su corazón? Verso 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. El Espíritu Santo nos vuelve a hablar de este versículo en Romanos, pero ahora le da un giro con otras palabras. Muy interesante. Muy interesante. Y me gustaría leértelo. Romanos capítulo 9, si tú me quieres acompañar, si tienes una Biblia por ahí. Dice así. Verso 27. Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, un puñito. La mayor parte de la humanidad va a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre, crujiendo dientes en tormentos indescriptibles, inimaginables y terribles, por haber muerto en pecado, en rebelión contra el Todopoderoso, haber desobedecido su santa ley. No seas de esos. Sé del remanente. Imagínate la playa, los billones, trillones de granos de arena de mar. Imagínate que te agachas y con tu palma tomas un puñito de arena. Esos son los que se salvan, comparados con el resto de la arena de la playa, son los que se pierden. Tú te volverás a Dios, tú te arrepentirás y te convertirás a Jesucristo con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, para que seas salvo de la ira que viene. La destrucción acordada rebosará justicia. Viene destrucción sobre la tierra. Pero las terribles plagas y juicios que vendrán harán que muchos se arrepientan y quieran ser de ese remanente. Verso 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Dios va a hacer consumación que ya determinó.
Nadie puede orar para que los terribles juicios de Apocalipsis no vengan sobre la tierra. Tú no puedes convertir a otros o llevar a otros al arrepentimiento obligándolos. Cada quien de corazón decide si se quiere arrepentir, amar a Dios, obedecerle, seguir a Jesús. Es voluntario. No podemos obligar a las personas. Las personas deciden de corazón si quieren arrepentirse y obedecer a Dios o no. Y la mayoría tomará la decisión equivocada. Los engañará su carne, el mundo, el diablo, los demonios, su propia mente, las tinieblas y la vanidad de su mente. Pero ya hay consumación determinada en medio de la tierra, consumación determinada por Dios y no se detendrá. Verso 24. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Sí, los asirios afligieron a Israel, pero después Dios mató a los asirios. Aquí en la tierra, muchas veces el hombre aflige a los hijos y a las hijas de Dios, a los siervos y a las siervas de Dios. Pero después Dios se vengará de todo el sufrimiento que los impíos le provocaron a sus hijos. Así como los asirios hirieron con vara a Israel y alzaron su palo contra Israel, pero Dios los defendió. Así nosotros debemos de perdonar, amar, bendecir, encomendar a Dios nuestra causa, y Dios saldrá en nuestra defensa y peleará por nosotros. No te defiendas, encomienda a Dios tu causa. Así como el Señor Jesús, cuando lo estaban crucificando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y los bendijo y no maldijo. Bendice y no maldigas, porque nosotros heredaremos bendición. Isaías 10:25. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Es decir, Dios ya quitaría su enojo de Israel y cambiaría su enojo para con Asiria. Verso 26. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. ¿Te acuerdas de la historia de Gedeón? Iba a pasar algo muy similar. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La presencia de Dios, la santa unción del Espíritu Santo, pudre el yugo, yugo físico y yugo espiritual. ¿Qué es el yugo? Es una madera que ponían en los cuellos de los toros para que hicieran los arados. Y hay un yugo satánico que viene por la esclavitud al pecado. Cuando alguien practica el pecado, el diablo viene y le pone un yugo y lo hace esclavo. Todo aquel que peca es esclavo del diablo, le pertenece a Satanás. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 31 en adelante: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie. Jesús le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí permanece. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. La unción del Espíritu de Dios, que puede venir sobre ti cuando recibes el bautismo de Espíritu Santo y fuego, rompe el poder del diablo y rompe el yugo. Todo yugo de opresión es quitado por la unción del Santo de Israel. Por eso las victorias se ganan de rodillas orando, buscando el rostro del Padre. Porque Dios envía su unción y quita el yugo, la pesada carga es quitada de tu hombro y de tu cerviz, y Dios cambia las cosas. El yugo se pudre, la opresión demoníaca, los problemas laborales, los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas de opresión demoníaca. La santa unción del Espíritu de Dios se derrama y las cosas cambian. Yo lo subrayé aquí en amarillo para que tú entiendas que todos los días, tanto tú como yo, tenemos que estar buscando la unción del Santo de Israel, que gota a gota, como Jesús, que oraba con gotas de sangre
Su sudor era como gotas de sangre en el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Buscando su rostro en oración constantemente, leyendo la Biblia todos los días, buscando su rostro, clamando a Él. Gota a gota, la unción del Santo Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros y todo cambia. Recuerda esta palabra, no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice Dios. Verso 28. Dios dijo lo que iba a hacer a Siria antes de que lo hicieran. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón. En Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba. Ramá tembló, Gaba de Saúl huyó. Antes de que sucediera, Dios lo dijo y sucedió. Los asirios pasaron por todos esos pueblos y ciudades. Grita en alta voz, hija de Galim. Haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Gebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Dios lo estaría trayendo a los asirios a Jerusalén para probar a Ezequías y al pueblo de Israel, pero para santificar su nombre en presencia de todas las naciones y matar al ejército más poderoso de la tierra en su tiempo, afuera de Jerusalén, para mostrar quién es el Dios vivo y verdadero. Y que cualquiera que se ensoberbezca contra él tendrá el mismo fin que los asirios. Verso 33. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia. El árbol del reino de Asiria sería desgajado con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Porque todo aquel que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la profecía de Isaías 10:33, el Espíritu Santo se la dio a Yesayahu, Isaías, antes de que sucediera, y se cumplió al pie de la letra. Y esto es evidencia histórica, arqueológica, de que la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Es la verdad absoluta. Hazle caso a la Biblia y obedécela, sobre todo el Nuevo Testamento, y serás salvo, con salvación eterna. No serás avergonzado. Lo que dice la Biblia, créele, no le creas al hombre. Si la Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, si la Biblia dice que Dios lo formó de la tierra roja, Adán, significa rojo, Adán, y sopló en él espíritu de vida y vivió, fue un alma viviente, que no viene el hombre del chango, de la evolución, créele a la Biblia y no serás avergonzado. En cambio, créele al hombre mentiroso y al diablo y perecerás eternamente. Pon tu confianza y tu esperanza en la Biblia. Esta es una evidencia que la Biblia es palabra de Dios porque antes de que sucediera, sucedió. Hay muchos lugares en la Escritura que Dios dio profecías muchos años antes de que ocurrieran y ocurrieron al pie de la letra, incluso siglos antes de que los personajes involucrados nacieran. Estamos viendo ante nuestros ojos las profecías de Daniel cumpliéndose. El imperio de la bestia anticristo, los 10 dedos de barro mezclado con hierro, viene de hierro de lo que era Roma, el imperio romano, pero ahora con barro, la Unión Europea, más degradado en pecado. 10 naciones, la Unión Europea son muchas naciones que se han unido, tienen una sola moneda, próximamente tendrán un solo ejército y una sola religión, el anticristo. Y eso estaba profetizado. La Biblia habla de Alejandro Magno, lo que él haría antes de que naciera. Habla de Ciro y muchos grandes reyes. Estudia Daniel si estás interesado en comprobar que la Biblia es palabra de Dios y que profetizaba grandes eventos de la historia de la humanidad antes de que estos ocurrieran. Tenemos otra serie del libro del profeta Daniel, puedes buscarla en este canal y estudiarla. Isaías 10:34. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Y el día de la perdición de los asirios, por su soberbia y su altivez, llegó. Y capítulos más adelante, que después estudiaremos, en Isaías,
narra cómo sucedió eso. Dios mató a 185,000 soldados del rey de Asiria por la espada del ángel de Jehová, y todos eran cuerpos muertos. No quedó ni uno. Medita en lo que hablamos este día. Si ha tocado esta palabra tu corazón y quieres arrepentirte y seguir a Jesús y ser su discípulo y amarlo y salvarte del infierno, te voy a acompañar en una oración. Dile: Padre Celestial, te amo, me arrepiento de mis pecados. Le entrego mi vida a Jesucristo tu Hijo. Gracias porque lo enviaste a morir por mí en la cruz y derramar su sangre preciosa para lavarme y limpiarme de mis pecados. Señor Jesús, dame vida eterna, entra en mí, cámbiame, transfórmame. Dame tu Espíritu Santo, yo quiero seguirte, enséñame. Soy tuyo, decido arrepentirme y seguirte toda mi vida a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.